por suerte, ¿no? Porque, quedó ahí, bien, ok. Trae a la mesa las emociones y una de ellas justamente en esta segunda edición, es la ansiedad, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a pensar que los temas, lo que nos pasa, ¿no? Es algo de estos tiempos, de la modernidad, del estrés, de lo que nos pasa, de las computadoras y de esto y del trabajo y qué sé yo. Pero fíjense este cuadro de Edvard Munch. Edvard Munch vivió entre fines del siglo XIX, principios del siglo, hasta mediados del siglo XX, y nos mostraba a través de sus cuadros cómo se afecta el bienestar y se generan fenómenos como la ansiedad. Es muy claro en este cuadro, además, cómo la ansiedad puede estar relacionada con otras afecciones, como por ejemplo la depresión. Y entonces tenemos ese hilo, ¿no? Entre el estrés, la ansiedad, la depresión, y bueno, este, eh, pudiendo tener un impacto muy grande en quien lo vive, ¿no? Así que entonces, teniendo todo eso en mente, ¿no? O presente, vamos a tratar de ver entonces eso, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que están subyacentes a, eh, a estos fenómenos que son el estrés y la ansiedad? Y para eso vamos a tomar antes que nada, bueno, un poco para poner en común de qué estamos hablando y qué impacto tiene, ¿no? ¿Qué es la ansiedad, no? La ansiedad, lo define la OMS, es un sentimiento de miedo, de temor e inquietud respecto a un hecho o evento actual o futuro, que en general la persona percibe como un evento que supera su capacidad de enfrentamiento, de tolerancia, ¿no? De poder enfrentar a esa situación. Es un fenómeno mundial, es una dolencia mundial, que es muy frecuente, afecta a un 4% de la población mundial. Ahí tienen una cifra de más de 322 millones de personas. Em, la afectación no es equitativa en la población. Hay más mujeres que hombres que viven situaciones de ansiedad. Y es un fenómeno que comienza tempranamente en la vida. Puede aparecer en la infancia o en la adolescencia. Y a pesar de ser digo, tal es la situación, ¿no? De tanta frecuencia tiene, a pesar de eso, sigue siendo una de las afecciones que no son suficientemente bien tratadas. Y fíjense que se ha encontrado que una de cada cuatro personas no reciben un tratamiento adecuado. Y por otra parte, ¿qué es el estrés, no? Acá recurrimos a la historia del conocimiento y tenemos a Claude Bernard. Claude Bernard, eh, médico muy reconocido, en su momento encontró que en el organismo había algunas variables que se mantenían más o menos constantes a lo largo de la vida y que era necesario mantener esas variables para el mantenimiento de la vida, una vida autónoma, ¿sí?
Ahora, esas variables que hacen a nuestro medio interno van a estar influidas, afectadas por el medio externo. Y a pesar de que en condiciones normales y fisiológicas, a pesar de que ese medio externo cambie, en general, y es el caso de los mamíferos, y entre los mamíferos el hombre, no de otras especies, en general nuestro medio interno permanece más o menos constante a pesar de cambios en el medio externo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? La temperatura, la presión arterial, el pH de la sangre. Hay muchas variables en nuestro propio organismo que van a estar bajo influencia del medio externo y a pesar de que ese medio externo cambie, se mantienen más o menos constantes. Pero en determinadas circunstancias, eh, esos cambios en el exterior implican una situación suficientemente eh, peligrosa para la supervivencia del individuo que hacen que el individuo responda de una manera importante para lograr preservar esas condiciones, a pesar de ese cambio tan brusco en el entorno. Y a eso es lo que le llamó este otro autor, llama Walter Cannon, respuesta, lucha y huida. O sea, ¿qué hacemos cuando una situación es muy potencialmente dañina, que puede cambiar esa capacidad de mantener nuestro medio interior más o menos constante para mantener la vida? Y lo que vio este autor es que no importaba mucho cuáles fueran las condiciones externas eh, que estuvieran poniendo en peligro, digamos, esa homeostasis interna, la respuesta era más o menos igual. Y así entonces acuñó el término homeostasis y lo definió como el conjunto de procesos que mantienen constantes las condiciones internas de un organismo frente a cambios externos. Pero entonces, ¿qué es el estrés? Según Hans Seil, el estrés es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que se activan cuando hay un agente nocivo. Y dice así, si el organismo es severamente dañado por agentes nocivos agudos no específicos, tales como la exposición al frío, una lesión quirúrgica, ejercicio muscular excesivo o intoxicación, aparece un síndrome típico cuyos síntomas son independientes de la naturaleza del agente dañino y representan más bien una respuesta al daño como tal. ¿Sí? No importa si el daño es por una lesión o por una exposición al frío intenso, o por el calor intenso, o por un ejercicio extremo, la respuesta siempre es igual. Y en esa respuesta, siempre igual, está en juego nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Y acá, este mismo autor, en este esquema, ponía en juego al cerebro con una región muy importante que tiene que ver con el control del medio interno, que es el hipotálamo, a una glándula
que está muy en contacto con el sistema nervioso, de hecho una parte de ella es parte del sistema nervioso que se llama hipófisis, y que a su vez está vinculada, este sistema hipófiso hipotalámico, con una glándula muy importante, que es la glándula suprarrenal, justamente por estar encima de los riñones, eh, tanto en su sector más cortical como en su sector central. Y esto es lo que se llama el sistema simpato-adrenal. Acá en otro esquema, él explica un poquito más qué es lo que está pasando, ¿no? Y acá aparece un nombre, adrenocorticotrofina, una hormona liberada por la hipófisis que actúa en la suprarrenal. Y dice Seile, el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas ante demandas percibidas como desafiantes o amenazantes. Y como decíamos, tiene dos ejes o dos componentes. Cuando tenemos una situación amenazante, se activan dos vías muy importantes. Una vía se llama la vía del sistema nervioso autónomo, mediada por el hipotálamo, que actuando sobre la hipófisis hace liberar a la hormona adrenocorticotrofina, que actúa sobre la corteza suprarrenal liberando cortisol, otra hormona que va a actuar en el resto del organismo, que tiene muchísimos efectos. Por otra parte, la otra vía del sistema nervioso autónomo, ¿sí?, va a estar vinculada porque en el sistema hipotálamo hipofisario hay una activación del sistema nervioso simpático, es decir, no hay una activación por un lado del endocrino, sino por un lado del propio sistema nervioso. El sistema nervioso simpático, que va a terminar también en la suprarrenal, pero en otra región, en la parte más central, que se llama médula suprarrenal. Y allí provoca la liberación de adrenalina, que tiene un conjunto de efectos también sobre todo el organismo, como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, la redistribución de la circulación sanguínea, de modo que se va a fortalecer la circulación a nivel muscular, porque bueno, justamente ante una situación de estrés podemos querer salir corriendo, si no lo logramos, vemos, si valoramos que no logramos superarla o necesitamos defendernos y luchar ante esa situación. El problema, y acá por eso le pongo como dos partes de la diapositiva, el problema no es el estrés es una respuesta fisiológica necesaria, importante, muchas veces imprescindible para sobrevivir. Puede ser, necesitamos tener una respuesta de estrés si estamos cruzando la calle y vemos que viene un auto a toda velocidad. Ya sea para saltar para atrás y dejar que pase, o para apurarnos y correr y que entonces no nos choque. O bueno, un animal puede estar acercándose, o bueno, cualquier otra situación estresante que ponga en peligro nuestra vida. Ahora, el problema no es tener esa respuesta, que es necesaria, imprescindible, en muchos casos. El problema es cuando, frente a situaciones que se prolongan en el tiempo, estresantes, ¿no?, o que sean muy intensas, este efecto que está teniendo en nosotros la situación perdura en el tiempo, durante mucho tiempo. Así que el problema no es el estrés, no es la respuesta al estrés, es que muchas veces, por factores diversos, las situaciones estresantes perduran en el tiempo y eso tiene efectos que se cronifican a nivel de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Entonces,
ahí es cuando comienzan a haber afectaciones en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro que afectan a nuestro bienestar mental. Y acá les voy a comentar alguna de esas afectaciones que puede haber frente a la exposición crónica al estrés. Por un lado, por ejemplo, como recién vimos, en uno de los ejes tenemos un aumento del cortisol. El tema no es que el cortisol aumente, porque normalmente cuando uno tiene una respuesta al estrés, rápidamente esa respuesta cede, ¿no? Cuando se va el estímulo estresante, e incluso se activa el otro sistema autónomo, la otra parte del sistema autónomo, que es el sistema parasimpático, y compensa a esa activación simpática. Y a su vez las hormonas como el cortisol son metabolizadas y los niveles bajan y todo más o menos vuelve a la normalidad, como decían los autores anteriores, que logramos una homeostasis. El asunto es cuando el estrés, en vez de ser agudo o poco intenso, es crónico y entonces tenemos niveles elevados durante mucho tiempo del cortisol. Y esos niveles elevados del cortisol van a actuar en diversas regiones del cerebro. Eh, ¿Y en cuáles? En aquellas que tienen receptores para el cortisol, como por ejemplo el hipocampo, como por ejemplo la amígdala, como por ejemplo algunas regiones de la corteza prefrontal, ¿sí? O de otras regiones del mesencéfalo o del resto del tronco encefálico. Em, lo que se ha visto es que en esas regiones donde hay receptores de cortisol y el cortisol actúa crónicamente, hay cambios a nivel estructural. Se producen cambios en las neuronas que forman parte de esas regiones del cerebro. Hay disminución del tamaño de las dendritas. Las dendritas, que son esos procesos hermosos que tienen las neuronas, se achican, se acortan. Y no solamente eso, también hay una supresión de un fenómeno que es muy importante, que es la neurogénesis, es decir, la capacidad de generar nuevas neuronas. Y eso ocurre tanto en el hipocampo como en la amígdala. En el hipocampo es muy importante porque esta es una región del sistema nervioso que tiene que ver con la memoria, con el aprendizaje. Y la amígdala es una región que también es muy importante porque tiene mucho que ver con la motivación, con las emociones y justamente con la motivación. Así que entonces, em, esos son algunos de los efectos que tiene el estrés crónico. Y como plantea la OMS, bueno, el estrés crónico, la ansiedad, es el miedo y la preocupación de manera intensa y excesiva, genera cambios como la tensión física, cambios en la conducta, cambios a nivel de la cognición por cómo se afecta el tejido nervioso y por lo tanto las funciones que sustenta. Eso genera también angustia, hay una sensación de dificultad de poder manejar la situación. Y el problema es que, bueno, como toda enfermedad o afección, cuando no lo tratamos adecuadamente, perdura en el tiempo y digamos, tiene una retroalimentación negativa. Y esto lleva a que se afecte la vida de las personas. Ya sea en su vida personal, ya sea en su trabajo, en su vida familiar, en su desenvolvimiento. Por eso que es tan importante el poder trabajar sobre estos fenómenos. Entonces, estas situaciones de estrés que desencadenan ansiedad, bueno, justamente tienen impacto y tienen bases neurobiológicas, ¿no? Cuando sentimos ansiedad, hay activación de algunas regiones de la corteza, como la corteza cingulada anterior izquierda y la ínsula anterior izquierda,
Y eso se nota o se pone en evidencia cuando se hacen experimentos en los cuales se presentan imágenes de las caras de personas em, en situaciones, digamos, de miedo, ¿no? O de, o de dolor, ¿no? Si lo comparamos con otro tipo de, una cara más neutral, que no refleje una situación, estresante. Em, Se ve también que en la ansiedad hay una activación de la amígdala, em, y esto se ve sobre todo, en este caso, en un estudio que se hizo con pacientes que tuvieron estrés postraumático, ¿no? Comparándolo con otros pacientes sin estrés postraumático. este, y entonces este sería el cambio en la respuesta frente a imágenes negativas, movimiento, ¿no? Y ven qué diferencia hay entre la persona que tiene el estrés postraumático y el control, o entre personas que están expuestos a traumas, ¿no? Y ven que hay un cambio muy importante en la respuesta de estas regiones del cerebro, ¿sí? Como es la amígdala. Entonces, encontramos hasta ahora algunas evidencias, o compartimos algunas evidencias que nos hablan de qué es el estrés, de cómo nuestro organismo responde al estrés, de cómo el estrés crónico impacta en el cerebro y eso tiene también un impacto en nuestras emociones y en la ansiedad que genera el estar enfrentado a una situación estresante, que tiene sus bases neurobiológicas. Entonces, ahora en esta segunda etapa, veamos qué nos aporta el counseling, o cuál es la visión desde el counseling acerca de la ansiedad. Y para eso nuevamente les traigo a Carl Rogers, que dice: para mí el proceso de cambio es la vida. Me doy cuenta de que si fuera estable, constante, estático, estaría viviendo la muerte. Por eso acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque son el precio que pago voluntariamente para una vida fluida, desconcertante y emocionante. Entonces, fíjense que acá, ¿no?, hoy hablábamos de la homeostasis, ¿no? Y hoy decíamos que, bueno, la homeostasis es esa capacidad que tienen los seres vivos de mantener su medio interno constante a pesar de los cambios en el entorno. Pero acá Carl Rogers jerarquiza el cambio en la vida, ¿no? Y plantea justamente todo lo contrario, que si fuera estable, constante, estático, estaría viviendo la muerte. Ahí, bueno, tenemos que poner en diálogo a Carl Rogers con la biología y con las neurociencias, porque claro, cuando decimos de la homeostasis y mantener variables constantes, no es que estemos planteándonos que los distintos parámetros que podemos medir tengan que estar en un valor constante, inamovible, sino que justamente la homeostasis se trata de eso, ¿no? De mantener los valores dentro de un rango, ¿no? Con una posibilidad de variación, pero siempre centrados en un valor más o menos central. O sea, no es un valor fijo, sino que es variable en torno a un valor más o menos constante. Pero de todos modos, lo que plantea, me parece que me gustaría resaltar, es es justamente la aceptación, lo que plantea Rogers, de que la vida es cambio y, eh, y que no es estática,
y que justamente esos son el cambio y el que no sea estática es lo que nos mantiene de alguna manera en contacto con esa vida como una fuente vital, ¿no? Y bueno, obviamente también resalta esto de estar enfrente a eso como desconcertante, emocionante, como una manera curiosa y atenta a lo que es la vida, ¿no? También dice Carl Rogers, dice, la ansiedad es el resultado de una incongruencia entre la experiencia y la autopercepción de un individuo, una brecha entre lo que realmente somos y lo que creemos que deberíamos ser. Y ahí entonces, bueno, es como un consejo, ¿no? O sea, que yo lo siento como un consejo, decir, bueno, a ver, nosotros en general nos creamos expectativas, una percepción de nosotros mismos que muchas veces está condicionada por el entorno, por nuestra familia, eh, por lo que podríamos considerar que son introyecciones de la sociedad y nos ponemos a veces una vara alta de lo que deberíamos ser. em, y tal vez primando una falta de aceptación, ¿no? Entonces, creo que esta también es una manera interesante de pensar la vida en la cual eh, el, el- el aceptarnos como somos, como realmente somos, sin estar atados a esas expectativas, a veces tan altas, tan ambiciosas, eh, puede ser una manera de justamente eh, bajar esa respuesta de nuestro organismo frente a las demandas de la vida, ¿no? O sea, el lograr aceptarnos tal cual somos eh, puede ser una estrategia para que las situaciones estresantes de la vida no terminen generando una respuesta de ansiedad ante esas situaciones. Y también acá cuando nos dice, cuando una persona se siente ansiosa, la experiencia que está viviendo no es aceptada por su autoconcepto y por lo tanto es distorsionada o negada. Esto crea una disonancia interna que se manifiesta en la ansiedad. Y esto va un poco lo mismo que veníamos hablando recién, ¿no? Cuando está ese choque interior entre el autoconcepto y la respuesta a la situación que está ocurriendo, ¿no? O sea que las expectativas, el autoconcepto, como una especie de trampa, ¿no? De no aceptación que nos ayuda a que se desencadene en nosotros una respuesta de ansiedad frente a lo que estamos viviendo. También nos dice Carl Rogers, la libertad para ser uno mismo, sin la amenaza de perder el respeto y la aprobación de otros, es la base para reducir la ansiedad. Y acá está enfocándose ya no en uno mismo, sino en el afuera, ¿no? Es el tratar de no depender de qué es lo que los otros piensan y creen acerca de lo que nosotros somos. El poder despegarnos de la necesidad de aprobación constante que muchas veces nos pasa que sentimos tener, ¿no? O sea, el poder ser como somos, aceptarnos eh, sin necesidad de la aprobación de otros para confirmar que estamos en el camino correcto. Marita, y ahí podemos Sí, hablar de que es uno de nuestros pilares desde el counseling, en nuestra forma de trabajo, fortalecer la autoestima de las es, personas que acompañamos. exacto, exactamente. Sí, sí, sí.
justamente es desde el counseling, eso de la aceptación que uno de alguna manera transmite a través de su manera de verse y ver a los demás, también es una puerta que promueve la autoaceptación, ¿no? Entonces, desde ahí es que uno, a través de de ser, es que trata de acompañar al otro en ese proceso de autoaceptación. Y te comento también que acá en el chat, Claudia nos pregunta si van a recibir más herramientas para la sanación. ¿A qué te refieres con recibir más herramientas? Sí, Claudia, si está por ahí, quiere abrir el micrófono. Voy a poner para verla mejor. Claudia. Hola, Rosy. Buen día. ¿Escucha? Mm. Sí, No, no, yo lo que no pregunté si en realidad vamos a usar, íbamos a abrir más herramientas para la nación, sino que justamente en base a lo que estábamos hablando, era una manera de, en nuestro conocimiento, en nuestro autoconocimiento, tener las herramientas, o sea, no fue una pregunta, sino más bien una confirmación Ah, de que claro, claro. con todos los conocimientos que adquirimos, tenemos las herramientas para poder cuidarnos, sanarnos, este, en- no sé, o sea, en el aspecto vida, ¿no? En la vida. Claro, sí, sí, sí. De hecho, esa es la idea a través de, vivenciar, por ejemplo, lo que fue la parte inicial del taller de hoy. Esas son herramientas que compartimos acerca de, bueno, cómo, ¿no? Cómo nosotros nos podemos parar y autoayudar ante situaciones estresantes que nos causen ansiedad. Y vamos a ver otras más ahora, pero digo, es como todo, ¿no? Desde la teoría, desde la práctica, es Perfecto. como confluyendo un poco todas las cosas que estamos tratando sí, de acercar algunas herramientas y nos gusta eso, ¿no? Que no solamente acercarlas porque, bueno, porque alguien las dice, sino buscar, bueno, dónde están los fundamentos que apoyan que esas prácticas son adecuadas para poder recurrir a ellas en caso que sintamos que lo necesitamos. Ujú. Y acá Gracias. justamente nos habla, no, gracias a ti, Claudia. Acá justamente Carl Rogers nos habla de lo que venía comentando Susana, es decir, cómo pararnos como counselors. Pero cuando yo digo como counselors, bueno, sí, nosotros somos counselors, pero en realidad en la vida, como seres humanos, nos podemos parar desde esta perspectiva, aunque no seamos counselors, ¿no? O sea, dice, cuando la otra persona está herida, confundida, preocupada, ansiosa, alienada, aterrorizada o cuando duda de su propia valía, de su identidad, entonces es necesaria la comprensión. La compañía amable y sensible que ofrece una persona empática brinda iluminación y sanación. En tales situaciones, la comprensión profunda es, creo, el regalo más preciado que uno puede darle a otra persona. Esto para mí es una joyita, ¿no? Es nuestra guía, pero creo que idealmente sería que fuera una guía para cualquier persona, aunque no seas counselor, aunque no hayas estudiado, porque te pone en el centro de qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer cuando se encuentra con algún otro, otra. Y ese otro, otra puede ser uno mismo también, ¿no? O sea, cómo también podemos acompañarnos y desde qué perspectiva podemos acompañarnos, ¿no? En eso de la comprensión profunda, en eso de ser amable, sensible, empático. Y todo eso
genera un entorno, un clima, un ambiente, un espacio, ya sea para uno, cuando no tenemos otro que nos acompañe, pero también puede ser para otros cuando estamos con alguien que vemos y sentimos que necesita compañía. Así que eso es como una base fundamental. Es eso, ¿no? La comprensión empática que podemos tener de quienes nos rodean. Y todo esto tiene una base neurobiológica también. De hecho, decía esta counselor, la neurociencia y la biología nos informa que el counseling hace más que solo afectar el cerebro. Nuestras palabras y nuestra comprensión empática en la terapia también afectan al cuerpo a través de cambios en la frecuencia cardíaca. Vieron que recién estuvimos hablando de qué pasaba en el cuerpo cuando se estresaba, que aumentaba la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Pero bueno, cuando estamos en una situación, en un encuentro entre un consultante y un counselor, se dan este mismo tipo de fenómenos, pero en el sentido de mejorar la respuesta del organismo. eh, Sería una manera de contrarrestar la respuesta al estrés, ¿no? Es como se activa el sistema parasimpático, se inactiva el sistema simpático, se baja la frecuencia cardíaca, aumenta la variabilidad de la frecuencia que tiene que ver justamente con una mejor regulación del sistema autonómico. Y, y es más, hay estudios que han mostrado que cuando se estudia como las habilidades del counselor, y ver cómo cambia la respuesta del sistema autónomo del consultante, se ha visto que cuando hay o sea, aquellos counselors que han logrado, bueno, por la experiencia, por la razón que sea, una mayor habilidad en su actividad profesional, em, se ha visto que cambia el sistema nervioso autónomo, de modo que hay una disminución de los componentes de frecuencia baja de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y un aumento de los componentes de frecuencia alta de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo cual nos habla de la inhibición del sistema simpático y de la activación del sistema parasimpático. Y entonces, bueno, un poco siguiendo a Claudia, ¿no? En su comentario, bueno, ¿qué podemos hacer para promover el bienestar y la salud mental? Además de estos espacios, ¿no? Que tenemos, que ofrece el counseling, ¿podemos hacer alguna otra cosa más? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos para mejorar el bienestar y la salud mental? ¿A alguien se les ocurre algo? Ah, perdón, ¿hablamos con micrófono abierto? Sí, sí, claro, Ah, sí, sí, no hay problema. a mí me ha ayudado mucho trabajar la respiración consciente. Ujú, bien. ¿Algún otro ejemplo de otro tipo de... Bien. ¿Quieres comentar algo más, Vale, al respecto? Sobre sobre esto, otro ejemplo. No, lo que quieras. Ah, sí, sí, no, es que el trabajar la respiración consciente a mí me ha ayudado como a volver a mi centro, Ujú, eh, que sea de modo profundo. Y también he hecho otros ejercicios que tienen que ver con pranayama, que es como ir alternando el ritmo de la respiración. Y yo siento que eso también me ha ayudado. ujú, Y la meditación desde las mañanas me ayuda muchísimo. O sea, la verdad es que no me doy ni cuenta, pero si yo miro hace un par de meses atrás que estaba, creo yo, en una situación que a mí me generaba mucho estrés porque tenía incertidumbre, siento que hoy día tengo
un nuevo estado un poco más relajado. Y no es que hayan cambiado muchas cosas entre ese momento y ahora. Solo creo que estas prácticas, respiración y la meditación y el Ahí movimiento. va, ahí va. Eso. Entonces tú incorporaste en tus hábitos la respiración, la meditación y el movimiento, y has notado que eso ha mejorado tu respuesta a situaciones que no han cambiado muchísimo. O sea, Sí, hiciste un experimento, como quien dice, contigo misma. exacto. Y sigo teniendo estados de incertidumbres muy parecidos y Exacto, noto un cambio en cómo me siento, exacto. favorable. Claro, claro, claro. Buenísimo. Gracias por compartir, Vale. Gracias, Mary. Bueno, acá en el chat también tenemos participación. Bueno, Noemí menciona el deporte, Nasli, Ujú. y dice, ya que hay tanta relación entre cuerpo y mente, meditar y también ejercitarse. Y Ahí va. Clara nos dice actividad física, estar en movimiento, estar en contacto con otras personas, actividades que nos den placer, compartir con seres queridos, familia y amigos, viajar, entre otras. Yo, por mi parte, agregaría tener una alimentación saludable Perfecto. y descansar adecuadamente. También. Buenísimo. Han nombrado exactamente todo lo que tenía en la próxima diapositiva. Em, Todo eso está en juego. em, el sueño es fundamental porque es ese momento de la vida en la cual el sistema nervioso se repara a sí mismo, y se recupera del daño que ocurre a lo largo del día, porque, bueno, porque el propio metabolismo genera sustancias que son tóxicas y que producen daño. Entonces hay que reparar de ese daño día tras día, y eso ocurre durante el sueño. O sea que es una instancia que, más allá, digo, dista de ser pasiva, y es una etapa de la vida que es activa, justamente porque se dan estos procesos, entre otras cosas. El ejercicio, como mencionaban, es relevante. El ejercicio tiene que ver a su vez con la salud cardiovascular, y la salud cardiovascular tiene que ver con la salud cerebral, van muy de la mano. El ejercicio se sabe que además libera hormonas como las endorfinas, que promueven el bienestar, disminuyen el dolor. La alimentación, bueno, es fundamental. Una alimentación, eh, ahí hay como varias corrientes, pero básicamente una alimentación parecida a la mediterránea, algunas que se llaman, incluso hasta se llaman brain, la dieta del cerebro, que es una variante de la alimentación mediterránea, pero básicamente con muchas frutas, verduras, poca carne roja, algunos frutos secos, frutos rojos. O sea, hay un combo ahí que es bastante interesante para promover la salud cerebral, y eso va de la mano también de la salud mental. Los vínculos sociales, en eso hay un experimento que se hizo durante muchísimos años en Estados Unidos, en, eh, en Boston. Se estudió un grupo importante de personas, en este caso eran hombres, durante mucho tiempo, y se vio se estudió, trató de estudiar cuáles eran los factores que estaban más involucrados en el bienestar de las personas llegada a la tercera edad, ¿no? Y se encontró que los vínculos sociales, la amistad, sobre todo los amigos, eran de los factores más importantes relacionados con el bienestar en la vida adulta. Y bien, y de todo esto que me he mencionado, estamos buscando para el último momento el manejo del estrés, y para el manejo del estrés, la meditación y la respiración como una de las herramientas, porque es donde voy a ahondar, a profundizar un poquito ahora.
Y para eso traigo uno de los programas, que fue el primer programa que se desarrolló de reducción del estrés basado en la meditación. Lo desarrolló científico, Kabat-Zinn, y lo introdujo en un hospital en Boston, justamente para el tratamiento de personas que eran resistentes a otros tratamientos. Y encontró que justamente un entrenamiento, un programa de reducción del estrés basado en la meditación, mejoraba la ansiedad y la depresión y el miedo autorreportados. Es decir, que lo que hicieron fue hacer el entrenamiento en un grupo de personas, y antes del entrenamiento y después del entrenamiento y a los 3 meses hacer una batería de test para determinar los niveles de ansiedad, de la depresión. Acá tenemos 2 para cada uno de los tipos de situaciones, y también un test del miedo, incluso un miedo muy particular como la agorafobia. Y este autor encontró que, por ejemplo, acá se ve, si comparamos antes y después del tratamiento, ¿sí? Acá hay un valor promedio del test de ansiedad, no importa el valor concreto, pero vean que es casi 27 contra luego casi 18 luego del tratamiento, e incluso eso perdura, ¿no?, a los 3 meses. Y eso pasa con la ansiedad, pasa con la depresión, con la depresión acá, bueno, acá con la ansiedad otra vez, incluso también con el miedo, como se ve acá, si comparamos este valor con este valor. 41, perdón, que acá estaba indicando mal, 41 contra 36. ¿Sí? Entonces, este autor encontró que, o este otro que es otro test de miedo, que muestra que el promedio antes era 93 y pasa a 78. Entonces, él encontró que justamente el entrenamiento en este programa baja los niveles de ansiedad, baja los niveles de depresión y baja el miedo. Y a partir de allí se desarrolló y perduró en el tiempo, y de hecho existen incluso en Uruguay centros que hacen formación validada incluso por el centro de Kabat-Zinn, para el tratamiento del estrés. ¿Y cuáles son los efectos neurobiológicos, ¿no?, psicológicos y fisiológicos de la meditación, además de lo que acabamos de compartir? Bueno, si uno mide valores de cortisol, de hormonas, de adrenalina, lo que encontramos es que hay una disminución de la respuesta al estrés, ¿sí? Se activa una disminución en la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Y a su vez hay una recuperación mayor. Eso va de la mano de que no solamente se activa menos el simpático, sino que además se activa más rápido el parasimpático, que lo contrarresta. Asociado a eso, hay una reducción de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, y también del cortisol, ¿no?, como consecuencia de la activación de estos ejes. Y por otra parte, hay una mayor activación de regiones que procesan la interocepción, es decir, la percepción del cuerpo, y el control autonómico, como son la ínsula y la corteza cingulada anterior. Por otra parte, también el entrenamiento en la atención plena, en mindfulness, reduce los niveles de depresión, de ansiedad y de afecto negativo, ¿sí? Y por otra parte, puede mejorar la respuesta emocional a través de un fortalecimiento de la atención a las representaciones viscerales y sensoriales de la emoción. Disminuye la rumiación, que es ese mecanismo que muchas personas les ocurre, que es no desengancharse de determinados pensamientos y estar todo el tiempo como volviendo a esos pensamientos, ¿no? Como como hacen los rumiantes, ¿no?, de volver y volver a digerir o a procesar un determinado alimento. Acá sería lo que pasa con un pensamiento que vuelve y vuelve,
¿no? Y también reduce la reactividad emocional. Por otra parte, hay una mayor regulación de la conducta y un mayor bienestar percibido, así como también mayor activación de regiones del cerebro asociadas a los afectos positivos. Pero no solamente es el cerebro y la mente lo que se afectan, sino que nosotros sabemos que el sistema nervioso está muy vinculado también a otros dos sistemas, que es el inmune, ¿sí? Bueno, el endocrino que acabamos de ver, pero también el inmune. Y entonces, este tipo de entrenamientos también mejoran la respuesta inmunitaria y disminuyen las respuestas proinflamatorias e incluso se ha visto que reducen la proteína C reactiva, los triglicéridos y factores de necrosis tumoral. Sabemos que hay una relación entre el estrés y el cáncer, y bueno, y en ese sentido, ojo, no estamos diciendo que esto sea un tratamiento para el cáncer, lo que estamos diciendo que puede ser el entrenamiento en mindfulness puede acompañar a un tratamiento médico porque de alguna manera favorece alguno de los procesos, como es la respuesta inmunitaria, y a su vez podría estar disminuyendo algunos de los factores que son promotores del cáncer. Y a su vez tenemos que, bueno, estos efectos es porque de alguna manera el entrenamiento en meditación afecta a nuestro cerebro, ¿sí? Afecta el espesor de la corteza cerebral, y esto es un trabajo que lo realizó esta autora, Sara Lazar, y trabajando con monjes con un entrenamiento de larga duración de por lo menos 10 años, encontraron que, bueno, justamente ese entrenamiento se evidenciaba en cambios en el espesor de la corteza cerebral en distintas regiones, y no solamente eso, sino también en cambios en la densidad de la sustancia gris, lo que nos habla de, bueno, de la cantidad de conexionado y probablemente de células, de neuronas que forman la sustancia gris. Y no solamente en la estructura cambia, sino que también cambia el funcionamiento del cerebro. Y este sería uno de las publicaciones en las cuales justamente se midió este, el impacto del entrenamiento. Fíjate, este es un monje, el impacto del entrenamiento de larga duración en la actividad cerebral. Y bueno, si uno tiene, este fuera el registro electroencefalográfico en una determinada región del cerebro, se sabe que ese registro se puede descomponer en varias bandas, en varios componentes. Uno es muy conocido, ¿no? Las ondas alfa, las ondas beta. Bueno, y justamente las ondas gamma son ondas que se activan cuando se logran estados de conciencia profundos, como es lo que logran los monjes, y estos autores lo que han visto es que justamente si se registran, perdón, la diapositiva, si se registran la actividad electroencefalográfica de estos monjes con entrenamiento de gran duración, hay una actividad gamma, en el momento que se empieza a meditar, hay una actividad gamma que va aumentando aleatoriamente. Esto es el registro basal, acá es cuando empieza la meditación, y ven cómo cambia en distintos monjes, ¿no? En distintas regiones, perdón, no monjes, en distintas regiones cambia la actividad gamma, y esto es en distintas personas, y se ve que en todas hay un aumento de la actividad gamma, e incluso lo que encontraron estos autores como que hay una sincronía entre un hemisferio y el otro en las bandas gamma, ¿sí? O sea que, bueno, se logra un cambio también a nivel funcional. Entonces, vista todo eso, nosotros nos interesamos, y aquí le presento un poquito de investigación que hicimos a nivel nacional,
sobre un tipo de entrenamiento que se llama Mindful Self-Compassion, que combina el entrenamiento basado en la meditación que desarrolló Kabat-Zinn con un entrenamiento en autocompasión que tiene que ver con el autocuidado, ¿sí? Que desarrollaron Christine Neff y Germer, en el cual dice, bueno, la autocompasión implica la toma de conciencia del sufrimiento y el deseo de aliviarlo, dándose a uno mismo un trato amable, con aceptación, cuidado y comprensión, aceptando las limitaciones del sufrimiento como parte de la experiencia humana. Eso sumado a lo que es la meditación, que como lo planteaba o lo definía Kabat-Zinn, es la atención o conciencia plena que surge al prestar atención de manera intencional en el momento presente y sin juzgar. Y bueno, y por otra parte, con digamos, mis antepasadas, que eran maestras, mi madre y mi abuela, y estando en contacto con un grupo de docentes del Consejo de Formación en Educación, y con la motivación de Tamara Lieberman, que quería hacer su doctorado en investigar algo que tuviera que ver con el mindfulness y la autocompasión, es que junto con Martín Vigain, que también es de la Universidad Católica, y todo este grupo, y un montón de colaboradoras y colaboradores, iniciamos una investigación hace unos años que tenía como hipótesis que las maestras que realicen un entrenamiento en este programa mejorarían la atención plena, la autocompasión, la regulación emocional, el bienestar y la empatía, y reducirían el estrés y el burnout. Como hizo Kabat-Zinn, nosotros implementamos un conjunto de test autorreportados para medir todas estas cosas, que no voy a entrar en detalle, están ahí mencionados, y entonces estos fueron los resultados que encontramos, y es que esto fue en plena pandemia y el entrenamiento fue virtual, o sea que lo primero que tuvimos que hacer es validar el entrenamiento, y vimos que efectivamente el programa que habíamos desarrollado virtual junto con un centro que trabaja en el mindfulness acá en Montevideo, logró justamente que las maestras entrenaran sus habilidades de autocompasión y de meditación, y que, bueno, luego encontramos que el mindfulness aumentó esas cualidades, pero también lo que produjo fue un beneficio, ¿no? En el bienestar y promovió el bienestar, y por otra parte redujo los niveles de estrés de las maestras. Entonces, como mostramos en este resumen, que fue la publicación que hicimos, luego del entrenamiento, el mindfulness aumentó, disminuyó el estrés y aumentó el bienestar. ¿Sí? En cuanto al test de empatía, disminuyó uno de los aspectos, que es la atribución de intencionalidad y del daño infligido, y la comprensión de la intencionalidad aumentó. em, y luego en el seguimiento vimos que los niveles de mindfulness permanecieron elevados, y que, y bueno, en definitiva, encontramos que el entrenamiento en mindfulness aumentó la autocompasión, eso se vio asociado a niveles elevados de bienestar, reducción del estrés y un aumento de la empatía en este grupo de maestras de Uruguay. Con lo cual es que nosotros, de alguna manera, este, mm, promovemos que este tipo de prácticas sean utilizadas en la formación inicial y en la formación continua de los maestros. Pero en definitiva, ¿por qué hicimos este estudio en maestras? Bueno, porque justamente en las maestras se vio en estudios de Uruguay y de la región que son de las profesiones que tienen más elevados niveles de estrés y de burnout, y bueno, pero sabemos nosotros que también son elevados los niveles de estrés y de burnout
en el ámbito médico. Con lo cual entendemos que es probable que este tipo de entrenamientos también sean adecuados para justamente poder contrarrestar los niveles de estrés y poder promover el bienestar en el ámbito médico, como es el que justamente es de interés de este grupo de trabajo de hoy. Así que bueno, muchas gracias. Y cualquier cosa, ese es mi mail de contacto. Bueno, muchas gracias, Marita. No sé si alguien se queda con algo. Estamos en la hora, pasaditas de la hora, pero que nadie se vaya con algo sin compartir o preguntar. Sí, por favor, si quieren compartir Pueden abrir los bueno, micrófonos. Sí, claro. sí. Bueno, acá hay unos mensajitos en el chat. Claudia dice: a quienes les interese pueden leer sobre la nueva medicina germánica, el doctor Hammer y la ley de las 5 leyes biológicas, y que se puede asociar mucho a este taller. Mira qué interesante, no lo conocía. Muchas gracias, Claudia. Yamira dice: increíble, magnífica Marita, millones de gracias por la instancia, muy muy linda, todo clarísimo y útil. Valeria dice: muchas gracias Marita, buenísimo el taller. Gracias a ustedes por estar. María Camila también, muchas gracias, muy enriquecedora la charla. Bueno, gracias a todas, a todos. Hay una manita levantada por acá de Charlie. Sí, Charlie. No sé si quieres hablar o es solamente el gesto. Está muteada. Estás muteada. ¿Verdad que ahí me escuchan? Sí. Ahora sí, ahora sí. Por fin. Bueno, gracias, María. Muy interesante todo, digamos, el abordaje desde de la neurociencia, la neurodiversidad, ¿no? En ese sentido, y en relación a nuestra profesión, más aún, nos pone como en un desafío, ¿no? Y me quedaba pensando en esto de qué podemos hacer, ¿no? No tan solo del counseling, sino partiendo de uno como persona. Y particularmente soy de la idea que es muy importante, eh, así como trabajamos el tema, se habló respecto de la actividad física, ¿no? De las prácticas de meditación y demás, y yo eso lo pongo dentro de un concepto llamado gimnasia emocional, ¿no? Así como vamos al gimnasio físico, ¿cuánto tiempo le dedicamos a nosotros, nos dedicamos cada uno de nosotros en ir al gimnasio emocional? Y en ese aspecto trabajar con todos los autos, ¿no? Los autos que tienen que ver con el autoconocimiento, la autoaceptación, la autoempatía. La autoempatía, nada menos. Porque ¿cómo podemos empatizar con un otro si no sé empatizar conmigo? Exacto. Y eso a través de la práctica de la meditación y del mindfulness y bueno, de tantas otras herramientas. eh, la verdad que es una invitación y un desafío para nosotros como counselors, pero antes como personas, fundamentalmente, ¿no? Y que lo propongo y bueno, trabajando mucho en eso. No menor el dato, perdón, Susi, ¿puedo tirar un chivo? Adelante. Justamente creo que, ¿no? En 2 semanas, ¿no? La semana que viene, no, la otra. En Justamente 2 semanas. desde el mismo punto de partida, que tiene que ver con la neurodiversidad. eh, yo desde Buenos Aires, nosotros trabajamos en un equipo interdisciplinario con un médico respecto de lo que es la dislexia y todas las dificultades específicas de aprendizaje. Así que, bueno, de paso vaya el chivo, que el sábado que viene, no el otro, estaré dando una charla aquí
gracias a la invitación de la Asociación Uruguaya de Counselors para hablar respecto de ese tema, del abordaje de lo neurodiverso, utilizando como herramienta el counseling. Y dentro del paraguas de lo neurodiverso, nada más y nada menos que la dislexia. Así que bueno, están todas Están invitadas. todos invitados, sí, les pasamos la invitación a los mails que nos quedaron guardados, por si a alguno le interesa y puede y quiere participar. Una Muchas charla gracias, Así que muchas gracias. por eso me encantó, María, estar de acuerdo porque Claro, estamos pasando ahora, el hecho de que de no sentirme solo en esto de cómo abordar desde la neurodiversidad y desde nuestra incumbencia como profesional desde el counseling. Así que bueno, muy bueno, muchísimas gracias. Bueno, me encanta. Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, hay un montón de saludos en el chat, de agradecimientos. Muchas gracias a todos. Está bueno esto que Bueno, sea un principio, ¿no? O sea, ujú, que sea una posibilidad de seguir creciendo, intercambiando ujú, y enriqueciéndonos mutuamente. bueno, Efecto dominó. bueno, sí. Exacto. Muchísimas gracias a todos por Gracias. participar. Gracias, Marita. Gracias, gracias a ustedes, Su, Mariela, Noemí, por acercarnos la Sí, propuesta gracias. de Marita. Bueno, Lo valoramos muchísimo. Creo que acá lo que nos une es que todos tenemos una sensibilidad por ayudar a los demás y si no empezamos por nosotros, se puede hacer bastante menos. Así que bienvenidas estas herramientas. Creo que asistir a estos talleres y tomarse el tiempo de informarse también es una forma más de autocuidado. totalmente, totalmente. Así que gracias, chicas. Bueno, Gracias. un gusto enorme. Como Gracias a siempre, todos por participar y en especial a Marita por su entrega. Muchísimas gracias, Marita. Gracias a todas. Gracias. como siempre, Un abrazo Jesús, grande. bendito tú eres, ¿no? ¿Cómo? Ay, no te escuché, perdón. No escuché, No, no se digo, escucha. como siempre, bendito tú eres, que siempre soy el único hombre. Sí, Y como bueno, cuesta, ¿no? más vale Bueno, ser sí. pionero que no Es la serlo. neurodiversidad puesta en acción. Muchas Bueno, gracias, Bueno, Carla, hasta también pronto. por darnos la oportunidad también de tener esta intervención en Pereza Scremini, que para nosotros siempre es muy importante. No, un placer. Ustedes saben que son más que bienvenidas. Ya han acompañado con más de 40 procesos en la fundación, así que nada, las puertas abiertas siempre. bueno, Gracias, muchas Carla. Muchas gracias. gracias. Buen fin de para todos. Buen fin de. Bueno, Igualmente. abrazo, Chau, chau. besos. Bye. Chau. Chau. Chau, chau. Chau. Nos vemos.